Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar y a meditar un pasaje bíblico maravilloso que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 25 al 34, donde conoceremos la historia de dos valientes discípulos del Señor y que nos van a dar una enseñanza tremenda para nuestra vida. Hoy, cuando tanta gente está pasando problemas y dificultades, cuando en nuestra vida constantemente estamos pasando por un montón de problemas y dificultades, ellos nos van a dar el testimonio y el ejemplo de qué debemos de hacer nosotros los cristianos para que el Señor nos ayude y podamos salir de esas situaciones. Entonces, repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 25 al 34, que dicen de la siguiente manera: Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento, quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Al despertarse el carcelero y ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada con intención de suicidarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: «No te causes ningún daño, que estamos todos aquí». El carcelero pidió luz. Entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con tu familia». Y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo él y todos los suyos. Los hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, mis queridos hermanos, antes de empezar a desglosar y a meditar este maravilloso pasaje que hemos leído versículo a versículo, es bueno tener en cuenta el siguiente contexto. Miren, Pablo y Silas estaban en prisión, encarcelados, y estaban en prisión, estaban encarcelados por hacerle el bien a una persona. Eso lo pueden leer ustedes, y que si se devuelven van a leer la historia anterior y se van a dar cuenta de lo que ellos hicieron. Pero lo que también hay que tener en cuenta de esto, mis queridos hermanos, es que los primeros cristianos fueron muy perseguidos y Pablo era considerado un gran traidor para el pueblo judío. Es decir, que ellos en este momento estaban en una situación bien difícil y bien complicada. Incluso estaban en peligro de ser traicionados y ser asesinados. Entonces Pablo y Silas están en una situación muy difícil, como puede ser la situación que estás viviendo tú el día de hoy. Muchas personas el día de hoy pueden estar pasando por momentos difíciles, por grandes dificultades en su vida. Hoy lo que vamos a tener es unos hombres que nos van a enseñar qué hacer cuando nosotros los cristianos estamos en momentos difíciles como los que estaban ellos, en la cárcel, en peligro de ser traicionados y tal vez asesinados. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, vamos a empezar en lo que dice el versículo 25, Hechos 16, 25. Hacia la medianoche. En medio de esa situación tan difícil y en una prisión, en una cárcel, bien, no cárceles como muchas que vemos hoy en día, sino una cárcel difícil, complicada, en aquella época cuando no había energía, cuando no había un montón de cosas que hay hoy en día y muchas comodidades que algunos tienen. Entonces, Pablo y Silas hacia la medianoche, tarde de la noche. Y esto enseguida vamos a ver qué estaban haciendo, y esto nos va a cuestionar a nosotros, que muchas veces nos da pereza sacar media horita, una horita, a muchos les da pereza sacar 15 minuticos para hacer lo que estos hombres estaban haciendo. Entonces miren lo que estaban haciendo. Hacia la medianoche,
tarde, en la oscuridad. Entonces, repito y sigo, hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Entonces, en medio de semejante peligro, en medio de semejante dificultad, en una prisión antigua donde eran situaciones muy complicadas, Pablo y Silas estaban orando y cantando al Señor. Pablo y Silas estaban en una situación difícil como la que están muchas personas el día de hoy. Situación económica, situación por medio de esta pandemia, situación de otro tipo de enfermedades, en fin, situación por falta de un trabajo, en fin, no sé, una situación amorosa, una situación matrimonial, lo que sea. Pablo y Silas estaban en una situación difícil como puede ser la que está viviendo usted, mi querido hermano, el día de hoy. Pero ellos, hacia la medianoche, tarde, estaban orando y cantando al Señor. Estaban manifestándole al Señor la confianza que tenían en Él. Estaban clamándole ayuda al Señor, orando y cantando al Señor. Aquí lo que nos tenemos que cuestionar y preguntar es, en esa situación difícil por la que nosotros estamos pasando, o por las que hemos pasado, o las que vengan más adelante, nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Vamos a estar como estos discípulos orando y cantando al Señor? ¿O vamos a estar lamentándonos y echándole incluso la culpa a Dios de lo que está sucediendo? ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud frente a los problemas y dificultades? Hoy tenemos dos discípulos del Señor que nos van a dar un gran ejemplo de cómo se debe comportar un verdadero cristiano en medio de los problemas y dificultades. Entonces, vamos a ver todo lo que va a despertar ahorita esta oración y este canto al Señor. Es estar manifestándole siempre la confianza al Señor de que están convencidos de que Él no los va a dejar solos. Entonces, hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Escuchen esto. Y los presos los escuchaban. Claro, están en una cárcel, es medianoche, están orando y cantando al Señor, entonces los presos, los demás presos que están ahí, pues los están escuchando. ¿Qué escuchan de nosotros los demás cuando nosotros estamos pasando problemas y dificultades? ¿Qué escuchan nuestros hijos? ¿Qué escuchan las personas que viven con nosotros? ¿Qué escuchan los que están a nuestro alrededor de nosotros? ¿Qué escuchan? ¿Será que escuchan a unas personas que, como estos apóstoles o estos discípulos, están orando y cantando al Señor? Porque pueden estar escuchando también todo lo contrario. Pueden estar escuchando a unas personas renegar por lo que les está pasando, echarle la culpa a Dios por lo que les está pasando, diciendo ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? E incluso tratando de decirle al Señor, Señor, yo he sido bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Como si la culpa de todo aquello que nos acontece la tuviera Dios. ¿Cuántas personas conozco yo que me han dicho, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite esto, esto y aquello? Eso es echarle la culpa al Señor de las situaciones que están pasando y no ponernos a pensar y a reflexionar si eso que está pasando viene por culpa de Dios o más bien viene por culpa de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, Pablo y Silas en prisión orando y cantando al Señor hacia la medianoche y los demás los escuchaban. ¿Qué escucharán de nosotros? ¿Qué escuchan las personas que están alrededor nuestro? ¿Qué escuchan? Porque así como pueden estar escuchando que nosotros confiamos en el Señor, que oramos y cantamos a Él, pueden estar escuchando personas renegar también, pueden estar escuchando personas insultar, pueden estar escuchando personas desesperadas, etcétera, etcétera. Quiero que entiendan aquellos que son creyentes, que son cristianos y que confían en el Señor, que cuando nosotros oramos y cantamos al Señor, los que están a nuestro alrededor, aunque no parezca, están escuchando. Muchas veces personas se quejan y dicen, pero es que yo en mi casa oro, yo canto al Señor, yo persevero, yo insisto, y yo veo que como que mi familia no se da cuenta. Y no, mis queridos hermanos, sí se dan cuenta.
Que no le presten mucha atención al asunto es otra cosa, pero están escuchando. Y cuando vengan las bendiciones para usted, vienen las bendiciones para los que están a su alrededor, y eso es lo que vamos a ver enseguida. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Este terremoto y esos cimientos se conmovieron no para matar a nadie, no para asustar a nadie, no. Eso era Dios respondiendo la oración de estos discípulos suyos, que por hacer el bien estaban en la cárcel. Ustedes van a dar cuenta ahorita que no le pasó nada absolutamente a nadie, porque obviamente Dios no estaba pretendiendo hacerle daño a nadie, estaba respondiendo esa oración que estos discípulos le estaban dando, esa confianza que ellos le estaban transmitiendo a él. Sigue, al momento quedaron abiertas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Entonces, mis queridos hermanos, aquí empieza a suceder lo que les dije y lo que provoca orar y cantar al Señor. Miren, orar y cantar al Señor, manifestar la confianza en Él como le estaban haciendo estos discípulos, hizo que se abrieran las puertas para todos. Entonces, mis queridos hermanos, usted se ha preguntado muchas veces por qué en medio de esa dificultad que se está pasando, como que no se le abren puertas, como que al contrario todas las puertas se le cierran. ¿No será, mis queridos hermanos, que el Señor hoy nos está diciendo y nos está dando la oportunidad de que nos demos cuenta que en medio de los momentos difíciles, cuando necesitamos que se nos abran puertas, la clave está en orar y cantar al Señor? Puertas de empleo, puertas de sanación, puertas en una relación matrimonial, puertas en estar sufriendo una depresión, puertas en estar pasando una enfermedad, puertas en cualquier situación difícil que usted esté pasando, mis queridos hermanos. Si necesita que se le abran esas puertas, la clave está en orar y cantar al Señor. Pero no solamente se nos abren esas puertas, también dice que se soltaron las cadenas de todos. ¿Saben qué hace una cadena? Una cadena amarra, aprisiona, no deja, quita la libertad. Entonces, mis queridos hermanos, esa oración, ese canto, trajo que se rompieran cadenas no solamente para Pablo y Silas, sino que se rompieran cadenas para todos los que estaban ahí. Entonces, mi querido hermano, tu oración en tu casa, tu canto al Señor, tu confianza en Él, va a hacer que se abran puertas en tu familia, para ti y para los que están a tu alrededor. Van a hacer que se suelten cadenas en tu familia, para ti y para los que están a tu alrededor. Porque el Señor bendice a todos los que están a tu alrededor. Cuando el Señor tiene discípulos de Él que le cantan, que oran, que confían en Él, la bendición no es solamente para usted, sino para tu familia, para los que están a su alrededor. Yo espero que nos estemos dando cuenta cuál es la clave que nos está dando este pasaje bíblico y que nos está dando el Señor por medio de traérnoslo hoy, para cuando estemos en momentos difíciles y para cuando necesitemos que se nos abran puertas a mí o a mi familia, o que se nos suelten cadenas que nos tienen prisionados a mí o a mi familia. Cadenas como las drogas, como el alcohol, como la prostitución, como la falta de sentido en la vida. Todas esas cadenas pueden ser rotas, incluso cadenas de enfermedad, cuando hay alguien que cree en el Señor y que constantemente le manifiesta al Señor su confianza por medio del canto y por medio de la oración. Sigue diciendo, versículo 27. Al despertarse el carcelero y ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada con intención de suicidarse, creyendo que los presos habían huido. Entonces aquí entramos en una situación completamente diferente, porque ahora se le presenta una dificultad al carcelero. ¿Por qué se le presenta una dificultad al carcelero? Porque en aquel tiempo él era responsable de quienes tenía en prisión, y si se le escapaban, pues a él lo asesinaban. Entonces ahora tenemos ya no a Pablo y Silas en una dificultad, sino al carcelero en una dificultad. Y miren qué interesante esto. Solo creyendo, porque termina el texto diciendo, creyendo que los presos habían huido. Solamente con creer que los presos habían huido, que fue la dificultad que él pasó, ya sacó una espada con intención de suicidarse. Entonces, mis queridos hermanos, mientras tenemos a los cristianos, verdaderos cristianos, auténticos cristianos, en medio de la dificultad, orando y cantando al Señor,
tenemos a un pagano que en medio de la dificultad lo primero que piensa es en quitarse la vida, en suicidarse, sin estar seguro siquiera de que los presos habían huido. Yo no sé cuál sea tu relación con el Señor. No sé si seas un cristiano auténtico o no. Pero esto nos puede ayudar a darnos cuenta en cómo actuamos frente a las dificultades y saber si todavía estamos del lado del paganismo o si ya somos discípulos del Señor. Este hombre, cuando tiene una dificultad, lo primero que piensa es en quitarse la vida. ¿Cuántas personas conocemos que en medio de las dificultades que están pasando se están quitando la vida lentamente, metiéndose en drogas, en alcohol, en prostitución, metiéndose en un montón de cosas que les ayudan, según ellos, a distraerse de la dificultad que están pasando y no se dan cuenta que lo que se están es matando, no se dan cuenta que la solución es orar y cantar al Señor? Entonces tenemos la otra cara de la moneda. ¿A cuál perteneces tú? ¿A la de un auténtico cristiano que ora y canta al Señor en momentos difíciles? ¿O a la de un pagano que lo primero que piensa en momentos difíciles es en acabar con su vida? Sigue diciendo versículo 28. Pero Pablo le gritó: no te causes ningún daño, que estamos todos acá. Pablo, el discípulo del Señor, un verdadero cristiano, le grita: no te causes ningún daño. Estamos todos aquí. Es que esto no era para que nadie se volara, ni para perjudicarlo a usted. Esto era el Señor respondiendo una oración y un canto de unos discípulos de Él. No te causes ningún daño. Ese es el grito que le tenemos que pegar hoy en día a esta sociedad. Ese es el grito que le tenemos que pegar nosotros los creyentes hoy en día a tantos jóvenes que se están causando daños en la droga, en la prostitución, en el alcohol, en la búsqueda de dinero fácil, en la depresión, en el sinsentido de la vida. Entonces necesitamos dos cosas. Uno, verdaderos cristianos que les gritemos: no te causes ningún daño, no te tienes que causar ningún daño. Hay otra solución en tu vida y esa solución es Jesús de Nazaret. Y necesitamos nosotros, los que creemos en el Señor, estarle constantemente gritando a esta sociedad, de todo tipo, jóvenes, adultos, de todo tipo: no se causen ningún daño, no se causen ningún daño. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Esa dificultad se puede pasar, se puede salir de ella. Pero lo que tienen es que aprender, sí, es a confiar en el Señor, a orar y cantar al Señor. Tienen que aprender cuál es la solución. La solución no es estar acabando con su vida de una manera u otra. La solución es confiar en Cristo Jesús, conocerle, confiar en Él, y eso es lo que vamos a ver. Entonces Pablo le grita. Y necesitamos cristianos comprometidos gritándole a los jóvenes. Hoy en día que hay tanta perdición en los jóvenes, a los adultos, a todos aquellos: no se causen ningún daño, no se causen ningún daño, no hay necesidad de hacerlo. Aquí estamos todos. Esto tiene solución, aquí no ha pasado nada. Cuando estamos con el Señor, nosotros los creyentes creemos que en medio de los momentos difíciles Él nos va a ayudar y que no ha pasado nada. Así es la confianza de aquel que cree verdaderamente en Jesús y es discípulo de Él. No te causes ningún daño, que estamos todos aquí. Versículo 29. El carcelero pidió luz. Ay, mis queridos hermanos, ¿ya se dan cuenta ustedes qué es lo que necesita esa juventud de hoy? ¿Ya se dan cuenta qué es lo que necesita esta sociedad de hoy? ¿Ya se dan cuenta qué es lo que necesitan miles y millones de personas en el mundo de hoy? Necesitan una luz. Esa luz es Cristo Jesús. Él es la luz, la verdadera luz que ilumina al ser humano. Pero también necesita personas, discípulos del Señor, que como Pablo se conviertan en luz para ellos y los lleven a la luz principal, que es Cristo Jesús. Más responsabilidad. Sigue cuestionando esto, nuestra responsabilidad como cristianos. ¿Ya somos luz para otras personas? ¿Ya somos luz que puede acercar a otras personas a la luz verdadera que es Cristo Jesús? Todo lo que necesita esa sociedad que está completamente perdida, todo lo que necesitan aquellos que se están causando daño poco a poco en medio de tantos problemas y dificultades, es una luz.
y alguien que los lleve a esa luz que es Cristo Jesús. Sigue diciendo, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Entonces, este hombre se da cuenta inmediatamente que lo que estaba sucediendo era una respuesta de Dios a ese canto y a esa oración de estos dos discípulos suyos, de estos hombres que en medio de la dificultad confiaban en Él. Y como se da cuenta de eso, entonces les dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? La pregunta del millón. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Ya sabes qué tienes que hacer para salvarte. Ya sabes qué tienes que hacer para salvarte no solamente de la muerte en la que este hombre iba a caer en el momento de suicidarse y que Pablo lo detuvo, sino para salvarte eternamente, o para salvarte de tantos problemas y dificultades, o para salvarte cuando estés en problemas y dificultades. ¿Ya sabes qué tienes que hacer? Pues este hombre hoy le va a preguntar a estos discípulos y vamos a ver qué responden ellos. Miren lo que responden. Le respondieron, versículo 31, le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con tu familia. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Porque es que yo siempre que les medito un pasaje les digo, no hay otra solución. Y que no los puedo jamás llevar a otra solución que no sea Jesús de Nazaret. Los estaría engañando. Siempre, para sus momentos difíciles, para sus problemas, para sus alegrías, para todo en la vida, siempre les diré, la solución se llama Jesús de Nazaret. No hay otra solución. Cuando este carcelero le dice a Pablo y a Silas qué tiene que hacer, ellos le dicen, ten fe en el Señor Jesús. ¿Cómo está tu fe en Jesús? Esa es la pregunta que te hago y que te puedes responder tú mismo. ¿Cómo está tu fe en Jesús? ¿Cómo está tu confianza en Él? ¿Crees de verdad en Él? ¿Le crees a Él? Porque hoy en día sí hay que hacer la diferencia entre el que cree en Jesús y el que le cree a Jesús. Dos cosas muy diferentes, creer en Jesús y creerle a Jesús. Y nosotros necesitamos es creerle a Jesús. Pero ¿cómo está tu creencia en Jesús? Cree en el Señor Jesús. Y escuchen, y te salvarás tú con tu familia. Te salvarás tú con tu familia, una de las tantas promesas que el Señor nos hace en la Sagrada Escritura. Miles y miles de promesas que nosotros no nos beneficiamos de ellas porque ni las conocemos ni clamamos por ellas. Y debemos decirle al Señor, creo en ti, te creo a ti, sálvame a mí, salva a mi familia, ayuda a mi familia, bendice a mi familia. Que este es el problema que también otros tienen. Todo es yo, a mí. No. Cuando tú pides para los demás, el Señor te da a ti también. Entonces, cree en el Señor Jesús, ten fe en Él y te salvarás tú y tu familia. Y ahí Pablo y Silas sí que tenían autoridad en ese momento para demostrarlo, porque por medio de ese canto y esa oración, mire lo que estaba sucediendo en esa prisión. Entonces no solamente le podían decir, sino que estaban comprobando que el Señor responde la oración de sus discípulos, de sus creyentes. Sigue diciendo versículo 32, y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Inmediatamente entonces, cuando ya le han respondido a este hombre qué hay que hacer, pues le anuncian la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. ¿Cómo estamos en eso de anunciarle la palabra del Señor a los demás? Porque hay gente que le da pena hablar de la Biblia. Se le presenta la maravillosa oportunidad que viene alguien contándole un problema y una dificultad, pidiéndole una ayuda, y se pone rojo o no sabe qué hacer cuando la solución la tiene a la mano. Mire los evangelios, recomiéndeles a Jesús de Nazaret, muéstreles los testimonios tantos que hay de lo que Jesús hizo con tantas personas que estuvieron pasando problemas y dificultades. Y si lo hizo con ellos, ¿por qué no lo puede hacer por esa persona? Pero a la mayoría nos da miedo, nos da pena, nos da vergüenza,
recomendarles la solución verdadera, que es Jesús de Nazaret. Predicarles la palabra de Jesús de Nazaret a esas personas. No solamente a los que están pasando problemas y dificultades, a todos, a él y a toda su familia le anunciaron la palabra del Señor. También es cierto, y cabe esta meditación, ¿qué vamos a anunciar nosotros si no conocemos? Si no nos preparamos, si no estudiamos, ¿qué palabra les vamos a enunciar? ¿Sabe qué es lo que sucede ahí? Nos lo pasamos como loros repitiendo bobadas que escuchamos por ahí sin ningún fundamento. Y no es así, es la palabra del Señor, es decir, lo que el Señor verdaderamente hizo y dijo. No que por ahí me dijeron. Y peor, ¿cuántas personas por no conocer la palabra del Señor les da vergüenza o por no conocer o simplemente no lo hacen de anunciarle la palabra del Señor a los demás? Pero sí le dicen, yo conozco por allí una señora que me dijo que hay un brujo que ayuda. Pero yo conozco por allí a alguien que lee las cartas y ese sí sabe. Yo conozco por allí al santero, no sé qué. Ahí sí no les dais qué pena, cómo es la vida. Para hablar de la verdadera solución, que es Jesús de Nazaret, les da pena, o no conocen, etcétera, etcétera. Pero para hablar del demonio y esas soluciones que el demonio anda presentando por ahí sí ni se sonrojan, ni les da pena, y si les toca averiguar, averiguan y le traen la razón a la persona. Tremendo eso. Pablo y Silas lo que hacen es anunciar la palabra del Señor a este hombre y a su familia. ¿Qué le anuncias tú a los demás? ¿De qué le hablas tú a los demás? Sigue diciendo, en aquella misma hora de la noche, versículo 33, en aquella misma hora de la noche, esto sucedió en ese mismo día, en esa misma noche, en la oscuridad, en una época muy diferente a la de hoy, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Entonces este hombre ya empieza a servirle. Imagínense, si les lavó las heridas es porque ellos estaban de verdad pasando momentos difíciles. Estaban encadenados en la cárcel. Por eso les dije que ellos estaban en una situación difícil y que estos hombres nos iban a dar un ejemplo de qué hacer en momentos difíciles. Entonces el carcelero inmediatamente se pone al servicio de ellos, ahora les lava las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo él y todos los suyos. Cree en el Señor Jesús. Ten fe en el Señor Jesús. Ese tener fe, ese creer en el Señor Jesús, comienza todo con lo primero que hay que hacer, y es el bautismo. ¿Ustedes se imaginan qué capacitación le pudo dar Pablo y Silas a este carcelero y a la familia para que ellos aceptaran bautizarse en una misma noche? Cuando hoy en día para una buena catequesis sobre el bautismo completa se necesitan por ahí unas 10 horas seguidas, si no es más. ¿Usted se imagina qué les pudieron haber enseñado en un momentico? Seguramente fue lo fundamental de la fe. Y en lo primero que seguramente les insistieron y que esta familia aceptó fue el bautismo, porque ahí comienza todo. El bautismo son muchas cosas en nuestra vida. Nos hace hermanos en Cristo Jesús, nos hace hijos de Dios, nos hace herederos de las promesas de Dios, nos borra el pecado original, etcétera, etcétera. Y se los voy a aclarar de una vez por encimita, el pecado original no es una mancha. El pecado original es que se nos devuelve la gracia que perdimos por el pecado de Adán y Eva. Pero eso es otro tema. Entonces el bautismo son tantas cosas que es el inicio además de todo lo de nuestra fe. Y no solamente el carcelero, sino él y toda su familia. Porque recuerden que en aquella época lo que creía el rey lo creía todo el pueblo, o lo que creía el padre de familia pues lo creía toda la familia. Entonces él y toda la familia, sin decir si habían o no había niños, y lo más seguro es que sí, porque en aquel tiempo no existían los métodos de planificación que existen hoy en día, las familias eran numerosas, siempre habían niños en familia. Entonces no dice que hubieran, pero tampoco dice que no hubieran, lo que dice es que él y toda su familia recibieron el bautismo. A esa misma hora de la noche, toda la familia se bautizó. Sería interesante pensar, bueno, aunque no estamos hablando de bautismo, o el tema central no es el bautismo, sería interesante pensar en aquella gente que dice que después de llevar muchos años para ir en algún grupo, de conocer muy bien la fe, que ahí uno sí se puede bautizar.
que entonces el bautismo de niños no sirve, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que esos niños que habían allá o esa familia entera quedó completamente, le explicaron todo lo de la fe en un ratico? No, seguramente que no. Pero miren, esta familia pasa de un hombre que pensaba quitarse la vida, que se encuentra con unos hombres que fueron luz para ellos y los llevaron a Cristo Jesús, que es la luz principal. Pasa esa familia a ser una familia cristiana, pasa esa familia a ser una familia hija de Dios. Qué cambio tan tremendo. Y miren cómo las bendiciones de Dios alcanzaron no solamente a Pablo y a Silas, sino también a todos los que estaban ahí, buenos y malos, con seguridad que muchos habían hecho maldad, pero esas bendiciones los alcanzaron a todos ellos. El carcelero era un pagano y la bendición lo alcanzó a él y a toda su familia. Para que vayan dándose cuenta la importancia de la oración y el canto al Señor. Versículo 34. Los hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Hay una versión, creo que es la versión latinoamericana de la Biblia, que dice que hicieron fiesta por haber creído en Dios. Y yo quiero hacer una pequeña reflexión en frente a esto, porque considero que lastimosamente hemos paganizado la fe. Le estamos metiendo muchas cosas paganas a la fe. Me explico mejor para que me entiendan. Miren, ¿cuántas personas conocemos nosotros que si no hay primero plata para una fiesta, licor, para un bautismo, no se hace el bautismo? ¿Qué tiene que ver el alcohol? ¿Qué tiene que ver una fiesta con un sacramento tan importante como el bautismo de un niño o de una persona? Eso es paganizar la fe. ¿Cuántas personas no bautizan a un niño que porque no han conseguido un padrino rico o no ha venido el padrino rico de otro país? ¡Ey! ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es más importante? Que el niño se haga hijo de Dios, hermano en Cristo Jesús, que empiece a ser cristiano, que se haga cristiano. Todas las cosas que es el bautismo, ¿qué es más importante, eso o una fiesta? ¿Ustedes se han dado cuenta cuántos problemas muchas veces salen de esas fiestas? Donde la gente se emborracha muchas veces y alicora, chismes por un lado y por el otro, hasta peleas y muertos. ¿Qué tiene que ver eso con un sacramento? Eso es paganizar la fe y nadie le está poniendo freno a eso. Nadie está siendo claro con eso. Y quienes en la iglesia tienen la responsabilidad le tienen que decir claramente a la gente eso, que lo hagan o no, ya no es problema suyo. Usted haga lo que tiene que hacer, es dígales, no paganice la fe. Esa fiesta o esa alegría que manifestaron, esa fiesta que hicieron ellos ese día, fue una fiesta no de borrachera. Era una fiesta de alegría, de canto al Señor. Esas fiestas donde se ora y se canta al Señor por la alegría de tener una familia que ahora es cristiana, que ha pagado el paganismo al cristianismo, que ahora son hijos de Dios, pero no tenían nada que ver con esas fiestas paganas que hacemos hoy en día, que son terribles. Entonces, mis queridos hermanos, a ustedes que son cristianos, y a usted si no lo es, aquí lo más importante es las gracias que se reciben por medio de los sacramentos. No una fiesta, no una borrachera. Una cosa es hacer una fiesta familiar, sana, tranquila, de charlar, de compartir algo, de compartir con los compadres, etcétera, etcétera. Pero otra cosa son las fiestas que algunos arman, que definitivamente se comportan como paganos, no como cristianos. Y se ha vuelto muy normal, se ha vuelto la cosa más normal del mundo. Hoy donde todo el mundo decide que es pecado y que no es pecado, pues no, lo normalito y primero antes que el sacramento, semejante fiesta, licor por todos los lados. Y ni voy a hablar de los que critican por algo que les piden ahí para pagar canto, música, canto, energía y todo eso, pero les sobra la plata y ahí sí no dicen nada para sacar un viaje de plata para el licor y todo eso. Terrible, vamos, terrible, mejor dicho, nada que ver. Sepan que esta fiesta que hicieron ellos es una fiesta cristiana, tranquila, sana, de alegría, de oración, por tener una nueva familia, hija de Dios. Nada que ver con ese paganismo en el que nosotros nos hemos metido. Entonces, mis queridos hermanos, miren qué situación tan tremenda.
qué ejemplo, que yo me siento muy feliz de encontrar esto en la palabra de Dios, porque todos los días estamos pasando problemas y dificultades. Pablo y Silas están en prisión, encadenados, en peligro de muerte, pasando una situación difícil, además por servir al Señor. Y en medio de esa situación están orando y cantando al Señor. Y pasan por ese canto y esa oración del Señor, que los beneficie no solamente a ellos, sino a todos los que están alrededor. Salvan a un hombre de la muerte, salvan a esa familia porque le enseñan sobre Jesús y todos se bautizan y se convierten en hijos de Dios, en cristianos, y terminan en fiesta. Pasan de un momento difícil, peligroso, una situación difícil como puede ser la que estás pasando tú, a terminar en una fiesta alegre, porque el Señor está con ellos y saben que nunca los va a dejar solos. Ese paso de la muerte, de la dificultad, a la alegría en el Señor, solamente es posible si oramos y cantamos al Señor, si nos comportamos como auténticos y verdaderos cristianos. Allá tú, cada uno sabrá, pero tenemos un montón de ejemplos en la palabra de Dios, de gente que ha hecho un cambio total en su vida, que ha transformado su vida, o que ha dejado más bien que el Señor le transforme su vida. Y que nos muestran simplemente qué es lo que han hecho. Casi todos ellos han ido a buscar a Jesús. Buscar a Jesús. Y en este caso, como el de acá, apóstoles que los llevan hacia Jesús. Ahí está la solución, no hay otra solución. Jamás les daré otra solución. Les mentiría y no me interesa. Jamás me interesa. La solución siempre será Jesús de Nazaret. Para tus problemas, para tus dificultades, para tu matrimonio, para tus problemas económicos, para lo que sea, Jesús de Nazaret, la solución, no hay otra. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a terminar haciendo un momentico de oración. Primero que todo, vamos a decirle al Señor que nosotros también estamos pasando situaciones muy difíciles, muy difíciles. Cada uno sabe qué situación difícil está pasando y piensa en ella. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé lo que le dio a estos discípulos del Señor. El deseo de, a pesar de estar pasando momentos difíciles, estar orando y cantando al Señor. Esa oración y ese canto al Señor es manifestar confianza en Él. Es creer que con Él lo tenemos todo y que nunca nos va a abandonar. Aquí están, Señor, nuestros problemas y nuestras dificultades. Las ponemos delante de ti, no las queremos poner delante de nadie más que no seas tú, Señor. Míranos, Señor, con amor y con misericordia, y responde nuestras oraciones. Sánanos, libéranos, ayúdanos. Abre, Señor, así como hiciste con Pablo y Silas, puertas para nosotros, pero puertas para todos los que están a nuestro alrededor. Ábrenos esa puerta de sanación, esa puerta de un trabajo, esa puerta de un problema matrimonial que no tiene solución. Ábrenos esa puerta, Señor, a nosotros y a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo constantemente. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros familiares. Si alguna vez, Señor, nos hemos comportado como paganos y en momentos difíciles estamos destruyendo nuestra vida poco a poco en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en tantas cosas sin sentido, mándanos una persona que sea luz y que nos lleve a tú, que eres la luz principal. Queremos que como a este carcelero, Señor, nuestra vida y nuestra familia cambie por completo. Que pasemos de la muerte a la alegría. Permítenos, Señor, y a nuestro Espíritu Santo para ser fuertes y gritarle a tantos jóvenes que se están destruyendo poco a poco, a tanta gente, a miles y miles de millones de personas en el mundo que se están autodestruyendo poco a poco, que no se causen ningún daño. Que hay una solución aquí, se llama Jesús de Nazaret, que está en medio de nosotros. Permítenos, Señor, ser esa luz que esa parte del mundo necesita. Danos tu espíritu y tu fuerza para seguir adelante, en medio de dificultades, en medio de críticas, en medio de tanta cosa, para seguir anunciándote, porque no hay otra solución. Que al final, Señor,
las personas puedan pasar del paganismo, de la muerte, de la destrucción, a la vida y a la alegría que nos genera ser cristianos, ser hijos de Dios, ser hermanos en Cristo Jesús y sentirnos salvados por ti. Así que, Señor, toma nuestras enfermedades, toma nuestras dificultades, tómalas, Señor, te las entregamos a ti, porque sabemos que contigo tendrán la mejor solución que se puede tener. Perdónanos por no hablar de ti lo suficiente y perdónanos por las veces que en vez de buscarte a ti, buscamos soluciones erradas y equivocadas que no nos llevan a nada bueno. Amén, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión les sirva, que si conocen a alguien que les sirva, pues la compartan. Como siempre, si no son parte de este canal, yo los invito a que se suscriban, a que toquen esa campanita que hay ahí que dice notificaciones, es una campanita que cuando yo suba un nuevo video, pues nos van a notificar que hay un nuevo video, y así ustedes se programan y lo pueden ver. Pero como siempre, los invito a que compartan este mensaje con sus familiares, amigos y conocidos, porque pueden estar necesitando una reflexión como esta, y así todos estaremos evangelizando. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.